Vamos a esperar unos segundos en lo que conecte el audio de la mayoría. Muy bien, ya que estamos todos conectados, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema Guía Consultiva de Desempeño Municipal, Módulo 7, Desarrollo Económico, para personas servidoras públicas municipales de Sinaloa. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar el día de hoy con nosotros, esperando que esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, en nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mis compañeras expositoras, la licenciada Elizabeth Cariño Machuca, jefa de Departamento de Coordinación Operativa, y a la licenciada Mari Cervantes Martínez, subdirectora de Estudios de las Finanzas y Haciendas Locales. Por parte del Estado de Sinaloa, enviamos un saludo afectuoso al licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, y saludamos con gusto y damos la bienvenida al licenciado Ricardo Martínez, director de Coordinación Social e Interinstitucional. A continuación, cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para escuchar un mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, pues saludamos al Instituto Sinaloense de Desarrollo Social y agradecemos a su titular, el licenciado Héctor Félix Carrillo, y a las personas que le auxilian en el desempeño de sus tareas, la continuidad que han dado a esta fecunda cooperación entre el INAFED y las autoridades municipales del estado de Sinaloa para llevar adelante la guía consultiva de desempeño municipal que hoy nos reúne en torno al módulo 7, que es desarrollo económico. El gusto que nos da en INAFED lo expresamos en nombre, por supuesto, también de la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos. No tengo, porque además eso será materia que desarrollen nuestras ponentes que ya han sido mencionadas por la compañera Yojaira, nuestra moderadora. No tengo que describir en qué consiste la guía consultiva. Todos quienes estamos aquí reunidos sabemos en qué consiste. Lo que sí creo importante mencionar es que este módulo 7 es particularmente relevante porque se refiere al desarrollo económico. ¿Y qué modo mejor hay de combatir la pobreza y contribuir al bienestar de la gente que favorecer el desarrollo económico? En Sinaloa son muchas las actividades productivas que se desarrollan. Es un gran estado: agricultura, pesca, ganadería, acuacultura, minería, industria manufacturera, turismo. Sinaloa es como un gran país por sí mismo. Es un gran estado. Y está, qué buena suerte,
o qué acierto de los sinaloenses, actualmente gobernada por un gobernador de lujo, el doctor Rubén Rocha Moya, a quien desde aquí le mandamos un saludo muy afectuoso y lleno de agradecimiento por el apoyo y la confianza que nos brinda para que podamos estar en contacto con sus autoridades municipales. Ahí, en Sinaloa, la actividad productiva es tal que, por ejemplo, el principal alimento o base alimentaria de México, que es el maíz, cuando falta en algunas otras partes de la República, porque se cayó la producción en Guerrero, o se cayó la producción en Chiapas, o hay algún otro problema, se podría decir, no hay problema. ¿Por qué? Siempre estará allí Sinaloa. Es como una garantía de granero, Sinaloa. Quien haya estado en contacto con los temas alimentarios del país lo sabe. Pero las otras actividades también, las que se desarrollan en Mazatlán, sobre todo turismo, Culiacán, que es el centro económico y cultural, Los Mochis, que es agrícola, Guasave, de nuevo con el maíz y los tomates, Nabolato, Ahome, El Fuerte. Todas estas poblaciones se significan por su potencialidad económica. Contribuir a mejorar eso, sin embargo, siempre es posible. Y de eso es de lo que van a hablar nuestras expositoras. Son tres los subtemas principales de este séptimo de nuestro módulo. Es mejora regulatoria, es decir, que ayude, que ponga orden, pero que tampoco sofoque al productor. La regulación debe ser eficaz, no excesiva. Fomento económico, atraer inversiones, fomentar una cultura de emprendedores y finalmente tener muy claras las vocaciones productivas, las tradicionales, las asentadas, pero siempre hay nuevas posibilidades y se deben explorar porque el mundo cambia y hay que ir con el ritmo de los tiempos. Bueno, deseo que todas las personas que han dedicado algo de su tiempo para participar en esta reunión virtual puedan obtener de ella el provecho que están esperando. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación cederé la palabra al licenciado Ricardo Martínez Palazuelos, director de Coordinación Social e Interinstitucional. Adelante, licenciado, puede activar. No, todavía no lo escuchamos. A ver. Listo. ¿Me escucha? Ya, adelante. Ok, no, muchas gracias. Muy buen día para todos los presentes en esta tan importante capacitación en el tema de desarrollo económico que imparte todos ustedes, INAFED, al licenciado Ignacio Valle Fernández y a todo el equipo de INAFED, muchas gracias por todas las atenciones. En el nombre del licenciado Héctor Félix, director general de IDESOL, y la licenciada María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ricardo Martínez. Y pues bueno, ya ahora sí, para entrar de lleno a la capacitación, voy a dejar los micrófonos para el licenciado
Elizabeth Karina, es la jefa del Departamento de Coordinación Operativa en el INAFED. Adelante, Eli. Gracias, Joha. Para poder dar inicio con esta sesión, les voy a compartir una breve presentación. Me indican, por favor, si la ven de forma adecuada. Ok, ya se está compartiendo. ¿Sí se ve bien? Ya, Eli, ya se ve. Ok, muy bien. Pues el tema que vamos a abordar hoy, como ya lo han dicho reiteradamente, corresponde al módulo 7 denominado Desarrollo Económico de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Como tal, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal es un instrumento a través del cual se busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios. Esto a través de llevar a cabo diagnósticos que nos permitan conocer cómo nos encontramos en determinados rubros que atañen al municipio. Y una vez que tenemos esos diagnósticos basados en evidencia y sobre todo a través de indicadores, podamos implementar determinadas acciones que entonces nos permitan mejorar nuestro desempeño como administraciones públicas municipales y que además de que nos permitan llevar a cabo esa mejora en nuestro desempeño, pues esto tenga como tal un impacto en beneficio de la calidad de vida de sus ciudadanos, de sus habitantes, que al final del día pues esto es a lo que se debe precisamente la administración pública municipal. Entonces, en esta guía, pues vamos a conocer diferentes temas en los que, como ya señalé, tiene impacto el municipio. Uno de ellos precisamente es el de desarrollo económico. Por tanto, lo que buscamos en primera instancia, pues es analizar los temas y los indicadores que componen este módulo 7 de desarrollo económico y con ello ayudar a generar las condiciones de bienestar económico en el municipio, esto a través de realizar estas acciones que se concatenen para consolidar la vocación productiva del municipio, es decir, esa actividad económica que se lleva de mayor forma en su territorio y que en la cual sobresalen derivado de la potencialidad precisamente de ese territorio y de las características que hay en él. Esto nos va a ayudar además a generar empleos y a expandir la base gravable. Los temas que vamos a abordar, como ya se señalaron, es el de la mejora regulatoria, en el cual se busca que se establezcan marcos normativos claros y eficientes que nos ayuden a regular desde la instalación y la operación de las unidades económicas, esto en el menor tiempo posible. Con trámites sencillos que realmente al llevar esos trámites de forma sencilla, pues impacte en las unidades económicas que se lleguen a establecer en nuestros territorios y con ello pues dar el siguiente paso, ¿no? Que es el de determinar esa vocación productiva que ustedes tienen como territorio y el realizar acciones que nos permitan impulsarla para finalmente abordar acciones que nos permitan impulsar el desarrollo económico. Esto, repito, con la finalidad de generar mejores condiciones de bienestar en nuestros ciudadanos. Ahora bien, para empezar, pues tenemos que saber en qué consiste el desarrollo económico. Este término regularmente está asociado a las actividades económicas precisamente que se llevan en nuestro territorio. Sin embargo, como tal, lo que se busca con el desarrollo económico es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto que les acabo de señalar, como tal, podríamos decir que es el gran objetivo del desarrollo económico, el mejorar esas condiciones de vida de sus habitantes.
Entonces, como tal, existen diferentes definiciones de desarrollo económico, como las que ustedes pueden observar en este momento en su pantalla. Pero al final del día, las tres o las que estamos observando, pues precisamente concluyen en esto, en que el desarrollo económico es un proceso a través del cual se busca mejorar las actividades económicas de sus territorios, esto para generar mayores oportunidades a su población a través de generar empleos, a través de diversificar la economía, a través de detonar la riqueza. Al señalar que es un proceso, como tal podemos decir que podemos realizar ciertas actividades, ciertas tareas, ciertos programas que nos impulsen, que nos ayuden a impulsar ese desarrollo económico. Ahora bien, una vez que se lleva a cabo ese proceso de desarrollo económico, ese proceso de programas y actividades para impulsar, para detonar la riqueza local y que se va a ver reflejado en las unidades económicas que se lleguen a establecer en nuestros municipios, pues evidentemente se van a generar empleos y se va a expandir la base gravable. ¿Por qué decimos que se expande la base gravable? Porque sí o sí esas unidades económicas que lleguen a establecerse a nuestros territorios tienen que pagar determinadas contribuciones, como es el pago de derechos o como es el pago de servicios como agua potable o licencias de construcción, licencias de funcionamiento. Entonces, se expande la base gravable y con esos recursos, pues ustedes pueden seguir invirtiendo en obras que permitan que se sigan estableciendo estas unidades económicas en sus territorios, ¿no? Pero al final del día, como les señalaba, el fin último del desarrollo económico es mejorar la calidad de vida de los habitantes y es por ello precisamente que al hablar de desarrollo económico no podemos dejar de lado lo correspondiente a la sustentabilidad ambiental. Podemos aumentar de forma exponencial nuestras actividades económicas, pero si no cuidamos esta parte de la sustentabilidad ambiental, pues puede ser que del propio desarrollo de esas actividades económicas se empiecen a generar, por ejemplo, problemas de salud en los habitantes de su territorio, ¿no? Y entonces ahí no estaríamos cumpliendo con esta premisa de la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, si bien es cierto que la actividad económica es pilar del desarrollo económico, pues tenemos que buscar u observar otras condiciones que nos permitan mantener ese desarrollo económico y detonarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características como tal del desarrollo económico? Entonces, les mencionaba hace un momento que como tal el fin pues es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, al generarse el desarrollo económico es necesario que se generen o que se cubran ciertas necesidades básicas que estén cubiertas. ¿Cómo impactamos aquí ustedes como gobierno municipal? Bueno, si ustedes dotan a la población de esos servicios básicos que se establecen en el 115 constitucional, como es el agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, pues de alguna forma estamos contribuyendo a esta característica del desarrollo económico, que es ayudar a cubrir esas necesidades básicas. Ahora bien, si nosotros en nuestros territorios cumplimos con lo que se nos mandata en esa fracción de ese artículo constitucional, pues vamos a incidir también en lo que es el desarrollo de la inversión. ¿Esto por qué? Bueno, vamos a incidir en el desarrollo de la inversión, así como en el aumento del Producto Interno Bruto de nuestros municipios. ¿Por qué? Porque es más probable, en primera instancia, que lleguen a instalarse en nuestros territorios unidades económicas si, como tal, nosotros estamos cubriendo esos servicios públicos que se nos señalan en ese artículo.
Entonces, con eso, pues damos paso al desarrollo de inversión, en primera instancia de inversión pública, en obra pública, y con el establecimiento de esas unidades económicas, pues vamos a lograr otra característica que es indispensable del desarrollo económico, que es el aumento del Producto Interno Bruto, es decir, ese aumento de bienes, de productos que se dan en nuestros territorios. Y con ello también va a abrirse la posibilidad de un mayor desarrollo de la capacidad productiva con el uso de nuevas tecnologías. Pero ¿qué necesitamos? También para que lleguen a establecerse unidades económicas a nuestros territorios y con ello, pues detonar el desarrollo económico, el crecimiento económico, pues también necesitamos que nuestros ayuntamientos, que nuestros municipios cuenten con instituciones sólidas en donde los trámites que tengan que realizar estas unidades económicas sean en el menor tiempo posible, que impliquen los menores costos, que sea, por ejemplo, a través de ventanillas únicas, en donde no tengamos espacios que den pie a la corrupción, ¿no? Y entonces esto también nos va a estar hablando de un respeto por el orden y por los derechos. Entonces, aquí tenemos todo un cúmulo de características, de condiciones que deben de darse para el desarrollo económico. Y ello nos va a dar como consecuencia, pues, cambios económicos y sociales, donde a través de esas unidades económicas y a través de esa generación de empleos, pues va a haber cambios porque las personas que habitan en sus territorios se van a dotar de oportunidades y esto a la vez, al generarse ingresos, pues también ellos van a poderse cubrir ciertas necesidades básicas, como lo podría ser la alimentación. Entonces vemos cómo se van concatenando estas condiciones. Ahora bien, ¿qué nos da pie a nosotros como municipios a actuar en esta materia de desarrollo económico? Pues bien, ya vimos que derivado de nuestro quehacer municipal, pues sí tenemos gran impacto para poder llevar a cabo, para poder impulsar ese desarrollo económico, ya sea de facultades que se nos atribuyen a nosotros como municipios, en donde no precisamente se indique esta parte del desarrollo económico, pero sabemos perfectamente que al llevar a cabo esas atribuciones, al cumplirlas, pues estamos abonando a impulsar el desarrollo económico de nuestros municipios, como lo que les acabo de señalar. Si ustedes cumplen con todos esos servicios que establece el artículo 115 constitucional, fracción 3, sin duda van a impulsar el desarrollo económico. Pero también hay otras atribuciones que se dan en este mismo artículo, fracción quinta, que abonan al desarrollo económico. Por ejemplo, en esta fracción quinta del artículo 115 constitucional, se nos señala que ustedes como municipios están facultados para formular, aprobar y administrar precisamente la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Es muy importante entonces que ustedes cumplan con esta facultad que tienen. ¿Por qué? Porque al desarrollar esos planes de desarrollo urbano municipal, pues van a poder aprovechar precisamente esas características que tienen sus territorios, esas potencialidades para impulsar las actividades económicas que tienen mayor peso y mayor relevancia en sus territorios. Y también vamos a poder aprovechar nuestros suelos, ¿no? También a partir de la elaboración de esos planes de desarrollo urbano municipal, pues también podemos definir o podemos conocer cuál es la infraestructura que hay en nuestros territorios y cuál es la necesidad que se tiene y poder entonces implementar acciones que nos permitan, como ya lo había señalado, aprovechar nuestro territorio. Pero además,
esa fracción quinta de este artículo constitucional también nos da la facultad para participar en la formulación de planes de desarrollo regional. Y esto es sumamente importante, porque ustedes, como el orden de gobierno municipal más cercano a la población, pues son precisamente quienes mejor conocen su territorio. Entonces es importante que cuando se estén elaborando esos proyectos de desarrollo municipal, ya sea por parte de desarrollo regional, perdón, ya sea por parte de la federación o de los estados, pues también ustedes participen en esa formulación. Otras facultades que inciden en el desarrollo económico, pues es que ustedes están facultados para otorgar licencias y permisos para construcciones. Y esto es importante, ¿no? Si ustedes agilizan esos trámites, se van a generar ingresos con los que pueden solventar cierto tipo de obras o de necesidades de sus territorios. Y una muy importante que vamos a ver que está relacionado con el tema de la vocación productiva es que ustedes están facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros. Más adelante les voy a explicar cómo es que se relaciona con esta parte de la vocación productiva. Entonces, partimos de esas facultades que tienen y que ya vimos que tienen cierto impacto, ¿no? Para que se lleguen a establecer esas unidades económicas. Y recuerden, no perder de vista esta parte de que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora bien, tenemos como tal también la normatividad local aplicable al estado de Sinaloa, en donde sí se hace explícito la incidencia que ustedes tienen en esta materia de desarrollo económico. Para ello, ustedes cuentan con lo que es la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del estado de Sinaloa, que en el artículo 1 nos dice como tal, que es de observancia general en el estado de Sinaloa y que su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado, así como a aquellas instancias en la misma ley. Ahora bien, como tal, nos señala que para impulsar precisamente el desarrollo económico o la inversión para el desarrollo económico, pues se crean ciertas instancias como lo son los comités regionales de promoción económica, y nos señala en la ley cómo se encuentran establecidos estos comités donde ustedes como municipios forman parte. De acuerdo a su ubicación geográfica, pues va a ser el comité al que pertenecen. Hay algo muy importante que se nos señala en el artículo 94, que en estos comités regionales de promoción económica deben de formar como tal parte ustedes como ayuntamientos, como municipios, y esto es muy importante. En el artículo 95 como tal se establecen los objetivos que tienen los comités regionales, y uno de ellos es definir el destino para un desarrollo económico integral en su región. Entonces, vemos que al formar parte precisamente ustedes de estos comités regionales, ustedes pueden señalar como municipios pues esas necesidades que tienen en esta materia, y como tal establecer acciones que les permitan impulsar esa actividad económica en sus territorios. De hecho, una de las atribuciones de estos comités regionales es que deben de promover, apoyar e impulsar todo tipo de propuestas, proyectos y actividades empresariales y económicas. Entonces vemos como tal cómo ustedes como municipios de Sinaloa pues tienen esta incidencia explícita en lo que es el desarrollo económico. Ahora bien, vamos a pasar a
nuestro primer tema, que es el de la mejora regulatoria. Como tal, en este subtema se busca que a través de una regulación adecuada de la instalación, de la operación y funcionamiento de las unidades económicas, pues se permita precisamente retener y atraer esa inversión. Los indicadores que conforman este tema de mejora regulatoria y con lo que ustedes de entrada deben de contar es lo que es un reglamento publicado del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, a través del cual se van a poder establecer políticas públicas precisamente en esta materia. El siguiente indicador, pues, es el correspondiente a la apertura de una unidad económica de bajo riesgo y la atracción y retención de inversión de todas las actividades económicas existentes. Entonces, como tal, pues es primero necesario que conozcan cómo se encuentran ustedes en estos 4 indicadores, ¿no? Y una vez que conozcan ese diagnóstico, pues establecer las acciones correspondientes que, como decíamos, lo que se busca es mejorar su desempeño municipal. Entonces, ¿qué se entiende por mejora regulatoria? De acuerdo con el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, pues esta consiste en una política pública a través del cual se generan precisamente normas claras, trámites y servicios simplificados. Es necesario entonces que ustedes identifiquen en primera instancia cuáles son los servicios que ustedes brindan a la población, cuáles son esos trámites que se llevan a cabo para empezar entonces a trabajar con marcos normativos simplificados que nos ayuden al óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, ¿no? Y de forma general, pues de las actividades económicas en nuestros municipios, que se permita la instalación de esas unidades de una forma fácil y, como les he dicho reiteradamente, con el menor costo posible y en el menor tiempo también. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros como tal tenemos marcos normativos desactualizados o regulaciones deficientes? Bueno, pues el contar con ese tipo de marcos normativos deficientes nos van a imponer costos y obstáculos innecesarios a las empresas, y esto va a provocar que se desaliente la inversión. ¿Por qué? Porque si alguna unidad económica está interesada en instalarse en nuestros territorios y con ello generar empleos, generar ingresos a nuestros territorios, bueno, a nosotros como municipios, pero son muchos los trámites que se tienen que realizar a un alto costo, en muchas ventanillas, donde el tiempo de resolución del trámite sea excesivo, pues esto sí o sí va a desalentar esa inversión y esas unidades económicas van a buscar establecerse en otros municipios donde su marco normativo sea eficaz, ¿no? Entonces, además, esas regulaciones eficientes, pues también además de limitar la creación de empleos por no darse precisamente el establecimiento de esas unidades económicas, va a generar cierta corrupción, ¿no? Porque quizás para poder agilizar el trámite, existe la posibilidad de que haya un desembolso de dinero que no ingrese precisamente a las arcas de nuestros municipios. Entonces, ahí tenemos un gran problema con esas regulaciones deficientes. De ahí la importancia de que nosotros como municipios, pues, establezcamos prácticas de mejora regulatoria. Esto como tal, pues va a disminuir precisamente esos costos que tienen un impacto monetario, que tienen un impacto como tal en el tiempo.
Además, la mejora regulatoria pues, nos va a permitir establecer una seguridad jurídica donde haya una claridad de derechos. Por ejemplo, si se establece claramente a lo que nosotros vamos a tener derecho por el pago de cierta contribución, ¿no? Entonces nos está hablando de una claridad, también de una transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque vamos a poder establecer procedimientos administrativos claros. Y esto, pues, evidentemente nos va a ayudar a simplificar la apertura, la instalación y la operación de las empresas, que con ello nos ayude a impulsar el desarrollo económico de nuestros territorios, la competitividad y el empleo. Además, el establecer prácticas de mejora regulatoria, pues nos va a permitir no duplicar ciertos trámites, no va a dar espacio a la discrecionalidad que se pueda dar precisamente de esas regulaciones deficientes. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los ejes de la mejora regulatoria? Pues tenemos que son 4 ejes. El primero de ellos es el de la simplificación administrativa. Esta precisamente consiste en disminuir el número de trámites y servicios que tengan que realizar tanto las empresas como las personas. Aquí una pregunta que ustedes deben de realizarse en este momento es si ustedes conocen con exactitud el número de servicios que brindan y el número de trámites que se llevan a cabo en sus territorios. Si se llevan a cabo de forma duplicada, si cuentan con manuales de procedimientos en donde se dé a conocer también a qué ventanillas o a qué oficinas tienen que ir para realizar su trámite, el tiempo en que se lleve a cabo ese trámite, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues, es preguntarse si conocen ese número y cómo se encuentran en esa materia, para que una vez que cuenten con ese diagnóstico, pues empiecen a reducir el número de esos trámites que al final del día, pues se va a ver reflejado en ciertas acciones, como lo es lo correspondiente a una única ventanilla en donde se tramiten todos esos servicios, todos esos trámites que se tengan que realizar. El segundo eje de la mejora regulatoria y que está totalmente ligado al primero, pues es el de la desregulación. Una vez que ya conocemos ese número de trámites y que ya sabemos si alguno de ellos se duplica o no, entonces podemos pasar a lo que es la desregulación, es decir, a eliminar precisamente aquellas regulaciones que estén duplicadas o que estén desactualizadas y que cuya operación pues implique grandes costos. El siguiente eje de la mejora regulatoria pues es el de la creación o modificación normativa en donde en el caso en donde ustedes tengan que implementar nuevas regulaciones, pues desde un principio observen que sean eficaces, que sean eficientes. Y el último eje de la mejora regulatoria es el de la flexibilización, en donde al estar revisando nuestros marcos normativos y al generarlos o actualizarlos, pues podamos realizar acciones que permitan que esos marcos normativos se adapten a los constantes cambios sin perder su objetivo. Es decir, necesitamos seguir regulando, pero de alguna forma ser flexibles. ¿Qué tal si un trámite, en vez de que sí o sí se tenga que realizar de forma presencial en las oficinas de nuestros ayuntamientos, pues también permitamos que se realice a través de ciertas tecnologías, ¿no? O a través de una página de internet. Entonces, ahí tenemos marcos normativos que se están adaptando a ciertos cambios. Bien, es importante que
en nuestros municipios como tal haya un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Si recuerdan cuando estábamos viendo los indicadores que constituyen este subtema de mejora regulatoria, pues uno de ellos precisamente era el correspondiente al Consejo Municipal. Y aquí otra pregunta que ustedes se pueden realizar es si ustedes cuentan con este Consejo Municipal, ¿no? Que como tal, este Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es o va a ser el responsable de implementar precisamente esa política, de establecer prioridades, objetivos, estrategias, indicadores, metas e instancias de coordinación, así como los criterios de monitoreo y evaluación que nos permitan ver cómo estamos avanzando en esta materia. Vuelvo a reiterar, el objetivo de la mejora regulatoria es el tener un marco normativo eficaz que permita un adecuado funcionamiento de nuestras unidades económicas para que posteriormente pues se generen los empleos, se expanda la base gravable. Como tal, ustedes cuentan con lo que es esta figura de mejora regulatoria. En la lámina se observa ahí un error, sin embargo, la ley sí corresponde a la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. Y como tal, esta ley nos indica que es de observancia general en el Estado de Sinaloa y sus municipios. Es decir, ustedes como municipios, como ayuntamientos, están obligados a observar dicha ley y se nos señala en el artículo 45 que ustedes deben de contar con sistemas de mejora regulatoria y gestión empresarial y estos van a estar integrados por un consejo municipal, sus autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados correspondientes en el municipio, ¿no? Entonces, como tal, podemos observar que sí deben de contar ya en estos momentos con ese consejo municipal que les dé pie a actuar en esta materia. Ahora bien, en el artículo 31 se nos señala que las atribuciones de de la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal son las correspondientes a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, que les aplique y que sean adecuadas en el ámbito de su competencia. Entonces, entre estas atribuciones precisamente se encuentra el crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de simplificación y mejora regulatoria, así como algo que es sumamente importante, el actualizar los registros municipales de trámites y servicios. Entonces, esta es otra pregunta que ustedes se deben de realizar. Ya cuentan precisamente con esos registros municipales de trámites y servicios que les permitan dar cuenta de ese número de trámites y llevar a cabo las acciones que les permitan simplificarlos o no los tienen. Y a partir de realizar estos diagnósticos, pues establecer esas acciones que los permitan llevar a ese registro municipal de trámites y servicios. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan que existen determinadas instancias, tanto en el ámbito federal como en el ámbito municipal, que los pueden ayudar a cumplir con lo que se les señala en materia de política, de política pública de mejora regulatoria. A nivel federal, pues se cuentan con los programas del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, en donde se les ayuda con distintas acciones, como lo es el Registro Municipal de Trámites y Servicios, lo correspondiente al sistema de apertura rápida de empresas, una ventanilla precisamente de construcción simplificada, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario
que ustedes se vinculen con estas instancias que les permita también pues cumplir con esas atribuciones que tienen en esta materia. Como les señalaba en un inicio, pues el hecho de que ustedes cuenten con esos marcos simplificados necesariamente se va a ver reflejado en acciones como el contar con una ventanilla única que les permita atraer la inversión. Ahora bien, vamos a pasar al ejemplo de un indicador en este tema. Para ello les cedo la voz a mi compañera Mari Cervantes. De este tema, que es el primer tema de que compone el módulo 7 de desarrollo económico, este tema de mejora regulatoria que sabemos que es muy importante y que bueno, ya les explicó los beneficios que a ustedes les puede ayudar al tomar en cuenta este tema. Bien, como ejemplo vamos a poner un indicador de gestión. Recordemos que este tema 7.1, bueno, se compone de 3 indicadores, 3 de gestión y 1 de desempeño. Y como ejemplo vamos a poner el 7.1.3 denominado apertura de una unidad económica de bajo riesgo. Como bien saben y entiendo que ustedes ya trabajaron este indicador, pues nada más comentarle que este indicador nos señala que una vez en óptimo no se vuelve a revisar. Es decir, si ustedes en su revisión del año pasado obtuvieron este indicador en óptimo, para este año no se revisará. Si por el contrario tienen un rezago, tienen un proceso, evidentemente se tiene que volver a contestar y a presentar las evidencias de este indicador. Bien, este indicador se compone de 3 elementos. En el primero solicita el decreto por medio del cual se crea la ventanilla única. En el B solicita los procedimientos para la apertura de la unidad económica, la cual debe estar avalada por el Cabildo. Y la tercera, que son las acciones de difusión del procedimiento entre la ciudadanía. Este indicador nos menciona que estos elementos en algún momento ustedes los van a sustentar y pueden ser documentos específicos. Cuando hablamos específicos, es probable que ustedes lo denominen por un solo nombre, que lo tengan aparte. O bien, o también puede estar en un documento completo, es decir, en un documento de mayor alcance. Y como ejemplo, pues está la publicación que pueda estar en la Gaceta Municipal del decreto y del procedimiento. Asimismo, cada una de estas acciones de difusión deben aludir claramente a lo de la ventanilla única o el procedimiento. ¿Para qué? Para abrir una unidad económica en distintos medios que puedan ser utilizados por ustedes, es decir, por ustedes como municipio. Asimismo, comentarles que de este tema de mejora regulatoria, como en su momento una lámina anterior lo comentó mi compañera Elizabeth sobre el programa del CONAMIR, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, comentarles que ustedes, al ser enlaces municipales, pueden ingresar al sistema. En el sistema, en documentos de apoyo, ustedes pueden encontrar el portafolio de herramientas. En este portafolio de herramientas, específicamente para este tema 7.1 de mejora regulatoria, van a encontrar el programa de simplificación de cargas. De hecho, este link ustedes lo pueden encontrar en el portafolio y es en el compendio de fichas de programas federales para los municipios. También pueden descargar y pueden consultar la ley de mejora regulatoria y, por supuesto, los programas de la CONAMER en entidades federativas y municipios, que de igual manera en el portafolio nosotros les compartimos la liga para que ustedes lo puedan consultar. Aquí termina mi participación y le cedo el uso de la voz a mi compañera Elizabeth. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el de la vocación productiva. Como tal, pues una vez que nosotros ya contamos con nuestro marco normativo simplificado con políticas de mejora regulatoria, pues es necesario también ahora empezar a establecer acciones que nos permitan impulsar precisamente el establecimiento de las unidades económicas a través de identificar nuestra vocación productiva, es decir, precisamente aquellas actividades económicas que, derivado de las características de nuestros territorios y de nuestras potencialidades como municipios, pues tengamos mayores oportunidades de sobresalir. En este tema de la vocación
productiva, entonces como tal se busca el atraer y retener inversión en la principal actividad económica de nuestro municipio. Para ello, entonces, repito, es necesario identificarla. Es por ello que este tema 7.2, vocación productiva, se compone de 3 subtemas o indicadores. Uno es el diagnóstico del sector. El segundo tema es el programa del fomento del sector y un último tema que es el de atracción y retención de inversión en el sector o la actividad económica en la que sobresalimos. Entonces, ¿qué es como tal una vocación productiva? Como tal, la definición nos señala que es esa aptitud, capacidad o característica especial que tiene un municipio para el desarrollo de su vocación. En realidad, pues esta definición no nos está diciendo mucho. ¿En qué consiste una vocación productiva? Bueno, pues va a ser esa actividad económica que en la cual nosotros sobresalimos por nuestras características, por las potencialidades que tienen nuestros municipios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta precisamente de esa vocación productiva? Pues viendo precisamente en qué actividad económica destacamos. No obstante, cabe señalar que es probable que en sus territorios haya una actividad económica latente y que es necesario de alguna forma descubrirla y establecer las acciones correspondientes para anclar entonces a esta vocación productiva pues nuestro desarrollo económico. Entonces tendríamos estas dos vertientes. Una, que nuestra vocación productiva efectivamente sea esa actividad económica en la que en este momento se lleve de mayor forma en nuestros territorios, o la segunda opción pues sería que esté latente. ¿Cuáles son las características de esas vocaciones productivas? Bueno, que va a haber una mayor productividad en esas actividades económicas derivado precisamente de que nuestros territorios municipales presentan una ventaja comparativa de las unidades económicas que se dedican a esa actividad económica. Y esto nos ayuda a producir precisamente de mayor forma o en mayor cantidad esos bienes o servicios a un menor costo o con una mejor calidad. Recuerden que una de las características o de las condiciones para generar desarrollo económico es que se incremente precisamente esa producción de bienes o servicios que se va a ver reflejado en nuestro Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que, derivado de esa vocación productiva, pues hay una ventaja comparativa que nos ayuda a producir en mayor cantidad y también derivado de las potencialidades de nuestros territorios, vamos a tener una ventaja competitiva que haga que nuestra capacidad de producir sea mucho mayor, derivado de esa ventaja y que nos haga superar a otros territorios que tienen esas mismas actividades económicas. Las vocaciones productivas se pueden centrar en 3 aspectos. Se pueden centrar en espacios físico-naturales, como lo podría ser algún río, alguna montaña, etcétera, ¿no? Eh, puede ser un aspecto sociocultural derivado, por ejemplo, del establecimiento de algún museo, o propiamente una vocación productiva relativo a una cuestión económica productiva. ¿Cuáles son los elementos básicos de las vocaciones productivas? Pues en primera instancia debemos identificar si se trata, por ejemplo, de un sector tradicional, ¿no? E identificar cuáles son esos sectores estratégicos en los que tienen
cabida a nuestras actividades económicas. Es muy importante identificar si en nuestros territorios existen cadenas productivas o clústeres, es decir, zonas en donde se lleven a cabo estas actividades económicas. Y aquí es importante señalar que si contamos como tal en nuestros municipios con estos clústeres donde haya una cierta aglomeración de unidades económicas, pues también observemos o nosotros como municipios prestemos esas condiciones para que las personas que tengan que ir a laborar a esas zonas, pues lo hacen de forma adecuada. Recuerden que yo les hablaba que en el artículo 115 constitucional, fracción quinta, hay una facultad en donde los municipios pueden intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros. Entonces, aquí tenemos esa relación que yo les señalaba, ¿no? Si nosotros contamos con clúster, pues es importante también intervenir en esa formulación y aplicaciones de programas de transporte público que les permita llegar a esas personas que trabajan en esas zonas, pues hacerlo en el menor tiempo y al menor costo. Entonces volvemos a ver cómo ustedes a través de las facultades que tienen influyen e impactan directamente en estos temas de desarrollo económico. Bien, regresando al tema, pues es importante que identifiquen las potencialidades que tienen, es decir, esas capacidades específicas para lograr ciertos fines. Y también muy importante, pues tenemos que ver cuáles son las limitaciones de nuestro territorio. De ahí que sea necesario, pues, contar con un diagnóstico de el sector, ¿no? Que está relacionado, pues, a uno de los indicadores que veíamos al comenzar este tema. Entonces, ¿qué acciones podemos realizar pro vocación productiva? Pues en primera instancia tenemos que identificar cuáles son esas unidades de producción, cuáles son esas unidades económicas que tenemos en nuestros territorios. Y aquí es importante pues que ustedes se cuestionen si conocen cuál es esa actividad económica que se lleva de mayor forma en su territorio, si conocen con exactitud el número de unidades económicas que hay, a qué actividad se dedica, ¿no? Pero también es importante ver cuáles son las necesidades que hay en el entorno, que hay en el mercado, ¿no? Para también a partir de ahí, pues establecer acciones que nos permitan atender esas necesidades del mercado y adaptarnos también a ese entorno. Otra acción provocación productiva, pues es impulsar la asociación sectorial entre lo que serían los sectores agropecuario, forestal, pesquero o esos sectores específicos que haya en el estado de Sinaloa. Muy importante diseñar estrategias de especialización sectorial inteligente. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ya identificaron su vocación productiva, esa actividad económica en la que destacan, pues entonces precisamente se lleven a cabo esas estrategias que permitan ser líderes en esa actividad económica, mantenerse a la vanguardia y, por último, como acción provocación productiva, pues tenemos que se deben de realizar proyectos productivos microrregionales. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se les puede dar en este tema de la identificación de su vocación productiva? Bueno, en primera instancia, es necesario que al abordar ustedes este tema, se aborde como parte de un proceso de planeación estratégica y que lleven como tal a cabo un plan de fomento económico que
que les permita dar impulso a esa vocación productiva. Para ello, es importante que ustedes elaboren como tal un diagnóstico municipal en el que ustedes analicen cómo se encuentran en este momento en sus territorios municipales, cuáles son las problemáticas que enfrentan en materia de desarrollo económico, pero también determinar cuáles son las potencialidades, cuáles son esas capacidades que ustedes tienen. Por ello, como parte de ese diagnóstico, deben de preguntarse qué es lo que más se está produciendo en sus municipios, en qué son más productivos. Y también es importante que trabajen con lo que es un análisis FODA, es decir, donde puedan observar cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como municipios al interior de sus ayuntamientos, es decir, esos elementos positivos que les ayude precisamente al cumplimiento de sus objetivos. Si tienen, por ejemplo, el personal con la capacidad y con la actitud para actuar en esta materia, ¿no? También es importante que reconozcan cuáles son las oportunidades que ustedes tienen, es decir, esos elementos del entorno que ustedes pueden aprovechar, ya sea que sean oportunidades que se encuentren propiamente en sus territorios o que puedan aprovechar algún tipo de recurso que les dé tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, como lo veíamos, como estos programas de la CONAMER o como es el aprovechamiento de estos cursos, que analicen cuáles son sus debilidades como municipios, es decir, esos obstáculos que pueden ser un obstáculo a la consecución de los objetivos y finalmente, cuáles son las amenazas, ¿no? Cuáles son esos peligros del entorno que pueden hacer que no se logre precisamente su objetivo. Entonces, además de trabajar con este análisis FODA, o mejor dicho, este análisis FODA nos va a permitir identificar precisamente los factores en los que el municipio pues es más fuerte, es mejor frente a otros municipios. De ahí que también pues se tengan que preguntar cuáles son esas principales fortalezas que tienen, que observen cuáles son esas oportunidades que hay en el entorno y que ustedes pueden aprovechar, pero también cómo está cambiando el entorno para que ustedes actúen. Es importante, entonces, en esta parte de la identificación de su vocación productiva, que identifiquen cuáles son los principales productos o servicios que se generan en su municipio, con qué disponibilidad de recursos naturales cuentan, si los recursos humanos tienen determinadas capacidades o experiencias, cuáles son los atractivos que pueden ser detonantes del turismo y al cual pueden anclar el desarrollo económico de ser el caso. Recuerden que la vocación productiva puede estar en un espacio físico natural, en un ámbito sociocultural o en un ámbito económico productivo. Ahora bien, tenemos algunas experiencias municipales que a través de haber identificado su vocación productiva, pues han logrado anclar el desarrollo económico, diversificar su economía y también lo que decíamos, el ampliar la base gravable, ¿no? El primero de ellos es el de Tequila, Jalisco. Como tal, este municipio basa su vocación productiva, su actividad económica en un aspecto económico productivo. Entonces, este lugar como tal es reconocido por la producción de tequila que existe en el territorio. Para ello, se ha dado promoción y desarrollo a la industria tequilera, así como a la creación de un destino turístico. Es decir, además de basar su vocación productiva en un aspecto propiamente económico productivo, también han diversificado la actividad a través de la creación
o a través de determinarse como destino turístico. En el caso de Bernal Querétaro, su vocación productiva la basan en lo que es un aspecto físico natural, que es esta peña de Bernal. A través de ahí basaron su actividad económica en lo que es una vocación de índole turístico basado en este aspecto físico natural. Ellos establecieron ciertas acciones precisamente para aprovechar todos sus atractivos históricos, culturales y naturales. Esto eh, implicó que se integraran a rutas turísticas. Y la última experiencia municipal, que se basa en un aspecto económico productivo, es la de Ciudad Juárez, Chihuahua. En este caso, su actividad económica mayoritaria y su desarrollo económico pues está anclado a lo que son centros industriales y manufactureros. También tenemos lo que son experiencias en el ámbito internacional. Aquí me gustaría que recordaran lo que les indicaba al inicio de este tema, en donde se les señalaba que la vocación productiva, pues, hace referencia a esa actividad económica que se lleva de mayor forma en nuestros territorios y que se basa en estos tres tipos de vocación productiva que acabamos de ver, pero que también puede ser una actividad latente, ¿no? Bueno, la primera experiencia internacional es la de Gaziantep, Turquía. En este caso, su vocación está basado en un aspecto económico productivo ligado a las manufacturas ligeras. Entonces, a través de identificar esa vocación productiva en estas manufacturas ligeras, esta ciudad como tal implementó ciertas reformas radicales que incluyó lo que es la oferta de tierra a un costo relativamente bajo, así como un punto muy importante y que vimos en el tema de mejora regulatoria, que fue el implementar un proceso administrativo de ventanilla única, y además racionalizaron la burocracia municipal, con la cual disminuyeron los trámites que se tenían que realizar para que se establecieran estas manufacturas. De esta forma, entonces, esta ciudad logró que sus exportaciones aumentaran 10 veces en solo 11 años, se ubicaron en el 9º lugar a nivel municipal en términos de crecimiento económico, y además un dato muy importante es que entre 2005 y 2012 se incrementó su Producto Interno Bruto, una de las condiciones del desarrollo económico. Este PIB creció en promedio el 6.3%. Además, produce el 57% de la manufactura de alfombras mecanizadas a nivel municipal. Y algo también muy importante de mencionar, muchas veces podemos escuchar decir que como municipios quizás no cuentan con ciertos recursos, ¿no? Sin embargo, esto no es pretexto para no impulsar acciones que detonen el desarrollo económico. En el caso de Gaziantep, pues esta es una ciudad que tiene recursos naturales limitados, que no es una ciudad portuaria y que no cuenta con conglomerados de empresas de alta tecnología. No obstante, a pesar de estas limitaciones, pues basaron su desarrollo económico en este aspecto económico productivo. Entonces, sí podemos realizar nosotros como municipios acciones para implementar el desarrollo económico. De hecho, recuerden que el desarrollo económico pues es un proceso. La otra experiencia municipal es la de Bilbao, España. En este caso, Bilbao era como tal una ciudad industrial que se basaba en un aspecto económico productivo. No obstante, por determinados motivos, pues entró en decadencia y como tal implementó acciones. Entonces, recuerden, les mencionaba que puede ser que la vocación productiva esté ahí latente.
En el caso de Bilbao, España, pues era una ciudad industrial de CAI y como tal ancla su desarrollo económico al identificar como vocación productiva un aspecto sociocultural en donde realizó determinadas acciones para impulsar su desarrollo económico a través de esta dimensión. Entonces, Bilbao lo que hace es tomar a la cultura como factor precisamente de riqueza y de desarrollo económico, de tal forma que ahora esta ciudad es conocida como el centro de la actividad y de la creación cultural, así como la capital de ocio y eventos. Y repito, a través de identificar su vocación productiva en una actividad económica latente o en una vocación productiva latente, lograron anclar ese desarrollo económico. Es muy importante señalar que pues el impulsar nuestra vocación productiva nos va a permitir el tener mayor inversión en nuestros municipios. En este caso, cedo la palabra a la licenciada Mari Cervantes. Gracias, Elizabeth. Bien, pues ella ya, mi compañera Elizabeth, ya les explicó sobre esta cuestión tan importantísima de este tema, en donde, bueno, bien sabemos, pues el tema que es el tema 7.2, es el segundo tema que compone el módulo 7 de desarrollo económico, que es vocación productiva. Nos dice el objetivo específico de este tema, pues es que haya atracción y retención de inversión, pues en donde en la principal actividad económica de su municipio, la cual ustedes van a llevar a cabo a través de estrategias que ustedes en su momento propongan. Perdón. Este tema 2 de vocación productiva, pues se compone de 3 indicadores, que son 2 de gestión y 1 de desempeño. Y bien, vamos a dar el ejemplo de un indicador de desempeño, que es el 7.2.3 denominado atracción y retención de inversión en el sector, y nos dice que es un indicador de revisión anual, es decir, cada año ustedes lo tienen que estar revisando. Bien, si ustedes observan, yo estoy aquí con el cursor, estoy señalando este recuadro que viene en esta diapositiva, donde menciona las 7 opciones que ustedes pueden elegir de acuerdo a la vocación productiva de su municipio. Nos menciona que el 1 es en industria, que es agricultura, ganadería, pesca, turismo, forestal, servicios o comercio. Cualquiera de estas 8 opciones, bien, pues ustedes van a elegir de acuerdo a la vocación productiva de su municipio. Lo eligen. Ahora, continuando con el indicador, pues tenemos el método de cálculo. Es muy importante que ustedes, antes de comenzar a contestar este indicador, ustedes vean cómo se va a llevar a cabo el método de cálculo para obtener un resultado óptimo. Ahora, este indicador se compone de 2 variables. La variable 1 menciona el número de unidades del sector en el año previo al evaluado. Si por alguna razón ustedes no conocen cuál es el año previo al evaluado, bien, pues nos vamos a esta tabla de fechas o periodos, donde nos dice que previo al evaluado es el año 2021, mientras que en la variable 2 nos solicita número de unidades del sector en el año evaluado. ¿Cuál es el año evaluado? De igual manera nos vamos a nuestra tablita y nos dice que el año evaluado es el 2022. Entonces, estas son las 2 cifras que nosotros tenemos que poner en los años que nos están solicitando cada una de las variables. Aquí yo les comento, y cómo lo está manejando aquí, es que ustedes pueden utilizar las fuentes de información que en algún momento puedan ser generadas por otras instancias. Y estamos hablando de la Secretaría de Economía, ya sea federal o estatal. Si por alguna razón la información, es decir, la está generando una unidad administrativa del municipio, pues tienen que señalar esta fuente, deben señalar a sí mismo quiénes son los responsables de la elaboración de esta información, cómo se generó, así como las fechas de este documento. Ahora, por otro lado, continuando con el tema importantísimo de este documento de apoyo, que es el portafolio de herramientas, específicamente para este tema 7.2, que es vocación productiva, pues nos señala algunas cuestiones de normatividad que ustedes pueden consultar si llegan a tener alguna duda. Aquí nos proporciona el link de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Turismo, de los trámites y servicios que a ustedes les ofrece la SADER. Sabemos que la SADER
pues es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde los presentan los trámites y servicios que ustedes pueden llevar a cabo, así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Cada uno de estos que yo les acabo de comentar, bueno, pues a ustedes se les proporciona el link en el portafolio de herramientas. Aquí termina mi ejemplo y le cedo el uso de la voz a Elizabeth. Gracias. Con nuestro último tema, que es el de fomento económico. Entonces, ya que nosotros como tal identificamos cuál es nuestra vocación productiva, que sabemos en cuál actividad somos líderes, por decirlo de alguna forma, entonces es importante que entonces establezcamos acciones concretas que nos permitan precisamente impulsar o mantenernos como líderes en en esas actividades económicas. Entonces es importante que se establezcan acciones de fomento económico. El fomento económico, en este caso, en esta sección, pues corresponde a impulsar precisamente la diversificación de las actividades productivas y de seguir atrayendo inversiones. Ahora bien, los temas que componen este subtema, valga la redundancia, pues es el de contar con un reglamento de desarrollo económico, el tener un programa precisamente específico, un programa municipal de fomento económico, así como lo correspondiente a la vinculación para el fomento económico. Entonces, veamos primero en qué consiste este tópico de fomento económico. Como tal, lo podemos definir como aquellas acciones que son impulsadas por ustedes, es decir, por el gobierno municipal, para crear precisamente esas condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades económicas, a través de que nosotros reconozcamos cuál es, pues, precisamente nuestra vocación productiva, que podamos anclarlo, anclar el desarrollo económico a esa vocación productiva, pero también es importante, pues, favorecer todas esas actividades económicas que se lleven a cabo en nuestros territorios y que además pues favorezcan como tal el bienestar de los habitantes de sus territorios. ¿Cuáles son algunas acciones que ustedes pueden llevar a cabo como tal para impulsar el fomento económico? Pues el primero de ellos es difundir información respecto a cómo están los factores productivos en sus territorios, con qué cuentan, cuál es esa actividad económica que se lleva de mejor forma, son esas capacidades que ustedes tienen como municipio y también cuál es la disponibilidad que tienen, ¿no? Además, pueden apoyar al sector empresarial a través de lo cual serían incentivos, subsidios, el desarrollo de las capacidades para las actividades operacionales. Sabemos perfectamente que los recursos en los municipios pues son limitados, ¿no? Y tal vez podrían preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a dar subsidios si lo que queremos es incrementar nuestros ingresos, ¿no? Bueno, aquí lo que podrían hacer pues es ver qué es lo que ofrece en este caso el estado de Sinaloa en este estado, ¿no? A nivel como tal estatal. Y entonces cuando lleguen las unidades económicas a preguntar por este tipo de apoyos, pues ustedes puedan remitirlos a esas instancias, ¿no? Que en el cual esas unidades económicas observen que ustedes tienen ese conocimiento, que los pueden apoyar a establecerse en sus territorios, ¿no? Y en ese sentido, pues se atraiga la inversión a través de ese apoyo al sector empresarial. También es importante que desarrollen infraestructura en sus territorios.
el primer punto de esta parte de la inversión es lo que ya veíamos, ¿no? Ustedes, si llevan a cabo a cabalidad, valga la redundancia, esas facultades que tienen en el artículo 115 constitucional, fracción 3, pues pueden impulsar el fomento económico. Si ustedes cumplen con esos servicios mínimos que se establecen, sin duda alguna van a atraer la inversión. Y viene un segundo punto que es súper importante, ¿no? El atraer la inversión privada. Aquí la premisa fundamental es que todo ciudadano pues puede invertir. También un punto importante es el apoyo a la comercialización y que pueden realizar ustedes en este punto. De igual forma, si ustedes cuentan con calles en buen estado, transitables, se apoya a este aspecto de la comercialización porque facilitan tanto la entrada de insumos como la salida de los bienes y de los productos que se produzcan en sus territorios. Es importante que establezcan acciones ligadas a tener un marco regulatorio simplificado, sencillo, eficaz, que corresponde al tema de la mejora regulatoria. Es decir, ustedes deben de contar con instituciones y regulaciones claras, con una simplificación de trámites, pero además de contar con esa simplificación de trámites, pues es también necesario que tengan esos manuales de procedimiento en el que especifiquen claramente cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo un trámite, cuáles son los costos, a dónde se tienen que dirigir y también que los empleados públicos que se encuentren dando informes, pues se encuentren con esa disponibilidad y que tengan ese conocimiento. Y también muy importante, pues vincular los sectores productivo, académico y gubernamental. Ya veíamos que en su normatividad local para el estado de Sinaloa, pues establece la composición de estos comités de desarrollo, ¿no? Y entonces aquí vamos a encontrar también esa vinculación. Ahora bien, uno de los temas que veíamos que deben de tener ustedes en este tema del fomento económico, pues es contar precisamente con un reglamento de fomento económico que les permita actuar en la materia. Entonces, este reglamento como tal establece las reglas y los requisitos que se necesitan para dar paso al tan deseado desarrollo económico en determinada jurisdicción municipal. Aquí también es importante mencionar que dependiendo de las condiciones de sus territorios, pues ciertos elementos pueden como variar en este tipo de reglamentos de fomento económico. Sin embargo, hay ciertos elementos que son afines, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contar con lo que debe de contar un reglamento de fomento económico o qué aspectos debe de tener? Pues debe de contar con una sección de objetivos y alcance donde se señale precisamente cuál es el propósito de esa política específica con la que busca cumplir el reglamento, el tener una sección de definiciones donde todos los usuarios comprendan cada uno de los términos utilizados en ese reglamento, la descripción de las distintas zonas económicas de sus municipios, cuáles son esas actividades económicas que se permiten en sus territorios, incluyendo restricciones respecto al tamaño, al tipo de negocio, a otros requisitos específicos, cuáles son los requisitos de licencias y permisos, si hay algún tipo de incentivo económico, cuáles son las medidas y políticas que se deben de tomar para fomentar el empleo en sus territorios, así como una sección relativo a inspecciones y cumplimiento, ¿no? Es decir, respecto a las reglas y procedimientos que se deben de llevar a cabo para las
inspecciones y la aplicación de las disposiciones del reglamento y por último una parte de disposiciones generales. Entonces es necesario que en este momento ustedes ya estén identificando si cuentan con ese reglamento o no en materia de fomento económico que les permita actuar en la materia. Ahora bien, como tal, existen determinadas políticas públicas de fomento económico. Estas políticas públicas son acciones planificadas precisamente por ustedes como gobiernos locales para impulsar el crecimiento económico y sobre todo el desarrollo económico que les permita mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con ello, estas políticas de fomento económico se busca impulsar la inversión privada, promover la creación de empleo. En lo que decíamos al inicio, diversificar la base económica, así como fortalecer las capacidades productivas del municipio. Existen básicamente 4 medidas en materia de fomento económico. Una de ellas es la correspondiente a incentivos, con lo cual se busca favorecer el establecimiento de las unidades económicas en su territorio a través de dar ciertas facilidades o incentivos fiscales o financieros. En la parte de la innovación, pues se busca promover precisamente el emprendimiento y muy importante lo que ya señalábamos respecto a la infraestructura, el mejorar la infraestructura y servicios públicos, que además es una obligación constitucional que ustedes tienen, y por último la formación de capital humano para poder atraer las inversiones extranjeras. Entonces, es importante que ustedes realicen ciertas acciones para poder dar impulso a ese fomento económico a través de un plan. Para ello, como les señalaba, necesitamos partir de un marco normativo que nos permita actuar en la materia, que en este caso pues sería parte de ese marco normativo es contar con ese reglamento en esta materia. Y una vez que ya contamos con ese marco normativo, pues es importante el poder tener un diagnóstico sectorial sobre esas actividades económicas que se llevan en nuestro territorio y sobre todo tener ya bien identificado cuál es nuestra vocación económica, ¿no? Y a través de estas acciones en concreto, pues impulsar precisamente esa actividad económica. Ya que contamos con ese diagnóstico donde reconocemos ya cuáles son las problemáticas que tenemos en materia de desarrollo económico, pues también tengamos o reconozcamos cuáles son las características de nuestros territorios, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las potencialidades, para ahora sí pasar a establecer objetivos y estrategias concretas y más allá de ello, pues poder implementarlas, ¿no? Esto es lo fundamental, implementar esas estrategias de fomento económico y finalmente poder llevar a cabo una parte de seguimiento y evaluación en donde a través de también del uso de indicadores, pues podamos determinar si estamos cumpliendo con los objetivos planteados o no, y de observar que no estamos cumpliendo con esos objetivos, establecer las medidas correctivas que nos permitan llegar a nuestro objetivo como tal. Como parte del diagnóstico, entonces, debemos identificar tanto factores internos como factores externos. En la primera parte, tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles son esas actividades económicas que se llevan de mayor forma en nuestro territorio, nuestra vocación productiva, con qué recursos humanos y naturales contamos, cuáles son esos factores competitivos con los que contamos, cómo nos encontramos en materia de servicios y obra pública y también en cuanto al equipamiento e infraestructura.
con qué contamos, ¿no? Y como parte externa, pues tenemos que saber cuáles son esas tendencias de los mercados nacionales, si hay oportunidades de inversión, cuáles son los cambios tecnológicos que se están dando. Y muy importante, ustedes deben de reconocer como municipios cuáles son esos programas, ya sean nacionales, regionales o estatales, que les permita detonar el desarrollo económico local y vincularse también con estos otros órdenes de gobierno, ¿no? Para que a partir de esa vinculación, pues también podamos implementar estrategias que nos permitan impulsar el desarrollo económico. Entonces, una vez que ya contamos con ese diagnóstico, que ya tenemos nuestro análisis FODA, es importante que demos paso a la elaboración de un informe. En el informe, pues nos va a dar un panorama de cómo estamos, de qué prioridades tenemos y de qué acciones y estrategias tenemos que seguir, ¿no? También es muy importante que identifiquemos cuáles son los actores claves que nos pueden ayudar o pueden dificultar las acciones en materia de fomento económico. Ahora bien, tenemos como tal que elaborar nuestro plan de fomento económico. Ya que tenemos ese diagnóstico, ya que tenemos bien identificadas cuáles son nuestras potencialidades, nuestra vocación productiva, pues es hora de plantear ciertos escenarios, ¿no? De seguir así con las mismas condiciones, pues tendremos cierta realidad, ¿no? Cierto escenario, ¿no? Una vez que ya hayamos planteado esos escenarios y sobre todo es necesario que establezcamos nuestra visión, a dónde queremos llegar como municipio en esta materia para finalmente establecer nuestros objetivos estratégicos. ¿Cómo vamos a tener nuestro plan de fomento económico? Bueno, al final del día, esto se va a ver materializado en lo que son nuestros programas y nuestros proyectos para fomentarlo. Entonces decíamos que debemos de tener una visión. A partir de que se establezca esa visión, pues vamos a establecer ejes que nos permitan llegar al cumplimiento de esa visión y tenemos que establecer los objetivos. Estos objetivos deben de ser aterrizados en programas y proyectos concretos. Veamos un ejemplo. Como visión se tiene ser uno de los destinos de turismo arqueológico más importantes del país. Para eso se plantean dos ejes: ser el destino del turismo arqueológico y estar integrado a los mercados regionales o extranjeros. Como objetivos para el primer eje, pues es promover y consolidar al municipio como el destino turístico de arqueología más importante del país. Pasamos entonces a un programa concreto al cual es muy importante señalar que se tiene que asignar cierta cantidad de recursos económicos, ¿no? De nada nos sirve tener un plan de fomento económico muy bien planteado si no estamos designando la cantidad de recursos correspondientes para que éste pueda ser ejecutado. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos que se establece el programa de conservación de lugares y sitios históricos y se establece un proyecto para tal programa, ¿no? La conservación de inmuebles históricos. Ahora bien, decíamos que es importante como tal que ustedes cuenten con ese plan de fomento económico. Y aquí entra nuestro siguiente indicador. Para ello le dejo la voz a la licenciada Mari Cervantes. Gracias, Elizabeth. Bueno, pues ya empezamos más bien ya terminamos con este tercer tema del módulo 7 de desarrollo económico. Y bien, como bien dice su nombre, pues este es el tema 7.3 de fomento económico, donde el objetivo específico de este tema nos dice que es que ustedes deben impulsar las actividades de su municipio a través de ¿qué? Pues a través de la formación de capital humano que sea altamente productivo. Este tema 7.3 se compone de 3 indicadores de gestión. Bien, vamos a empezar con el 7.3.2 como ejemplo, denominado Programa Municipal de Fomento Económico.
Este indicador nos dice que una vez en óptimo no se vuelve a revisar y de igual manera yo les vuelvo a comentar si en la revisión, en el resultado de su revisión del año pasado está en verde, bueno, pues para este 23 ya no tendrá que ser revisado. Bien, este indicador 732, bueno, pues está compuesto de cuatro elementos. Cuatro elementos que nos dice que ustedes tienen que presentar evidencia de cada uno de ellos. Y en el primero les va a solicitar a ustedes o les solicita personal capacitado para brindar servicios de información y asesoría, presentar la estrategia de vinculación que llevan ustedes con los sectores económicos, así como las instituciones de educación superior, presentar una estrategia de especialización sectorial y por último presentar un diagnóstico por sector. En este indicador también nos menciona algo muy importante. Ustedes deben presentar las constancias de capacitación que se ofreció a su personal y que son los responsables del tema, obviamente, pues al interior de la administración municipal. Asimismo, pueden presentar también de estos elementos, aquellos documentos pueden ser diferentes por cada uno de los que mencionan, pero siempre y cuando estos documentos aludan a las actividades que estamos hablando de fomento económico. Ahora, por última vez les comento que de igual manera se apoyen del portafolio de herramientas, donde pues específicamente para este tema 7.3 de fomento económico, bueno, pues a ustedes les facilitan las ligas o los links de uno de ellos es la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Les proporciona el link de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Y un tema también muy importante es el tema de desarrollo económico. Esta es una capacitación, es de formación básica que ofrece el INAFED a todos ustedes en caso de que así lo requieran. Y bueno, obviamente este tema, esta capacitación pues es en modalidad virtual. Sí, ya sea que se pongan de acuerdo con el organismo estatal de desarrollo municipal, en este caso el ISDESOL. Bien, aquí yo concluyo mi participación y muchísimas gracias y le cedo el uso de la voz a la licenciada Cariño. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, ya finalmente para concluir, ¿qué podemos decir respecto al desarrollo económico? Bueno, pues ya vimos que es muy importante que identificamos nuestra vocación productiva para que a partir de ahí, pues podamos anclar nuestro desarrollo económico a través de realizar acciones concretas. El desarrollo económico, como lo vimos al inicio, se trata de un proceso. Al tratarse de un proceso, pues podemos establecer ciertas tareas, ciertas actividades que nos permitan detonarlo. Para ello, pues es muy importante también que se facilite el diálogo entre los distintos actores locales que tienen un impacto en esta materia. Y muy importante, entre las materias que les atañen a ustedes como municipios está el correspondiente al de la mejora regulatoria, que como ya vimos consiste en establecer este marco jurídico eficiente que nos permita reducir los costos de transacción y simplificar trámites para aperturas de negocios. Este tema, pues ya vimos que ustedes pueden realizar ciertas acciones que les permitan tener una incidencia, ¿no? Es importante fortalecer la infraestructura local a través de cumplir con lo que se nos señala como tal en ese artículo 115 constitucional fracción 3, pero también es importante que para poder detonar el desarrollo económico ejecuten lo que se les señala en la fracción quinta. Finalmente, en esta materia, pues es importante que reconozcan cuáles son las oportunidades que hay en el entorno. Finalmente, señalarles que el desarrollo económico como tal, pues se construye en el largo plazo, por lo que es importante que se le dé continuidad a los programas presupuestarios que se realicen en esta materia. Y bueno, por mi parte sería todo. Quedamos atentas a las preguntas que pudieran haber surgido. Gracias. Agradezco a mis compañeras por esta presentación, por brindarnos toda esta valiosa información. Y creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo. No detecté ninguna pregunta en el chat, chicas. Entonces, yo creo que si nadie quiere tomar la palabra, incluso se la podemos dar si tienen alguna duda.
Y si no, pues también con mucho gusto a través del ISDESOL nos pueden hacer llegar sus dudas. Ah, mira, ya por acá la licenciada Nio. Eh, adelante, por favor. Puede activar su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permanecer hasta este punto. Ya nos pasamos poquito del tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Estamos para servirles en ISDESOL, pero también quisiera hacer un comentario. Aquí en la exposición se nos presentó como recomendación pues establecer este diálogo con las partes interesadas, ¿no? De cada sector productivo. En este sentido, ¿cuál es el límite o cuál es el área gris entre pensar en, bueno, desarrollo económico per se, generando esfuerzos para que para que los sectores empresariales tengan mayor productividad y cómo hago este equilibrio, cómo también incluyo estas voces de, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? En Mazatlán, en el tema de turismo gastronómico, pues hay un gran potencial que ha sido pues desarrollado sobre todo por ciertas empresas que son muy conocidas y han trabajado muy de la mano del gobierno y son reconocidas a nivel nacional e internacional. Pero, por ejemplo, ¿cómo el municipio y el Estado puede generar por ejemplo, desarrollar este producto del turismo que es el turismo gastronómico, pero también en la escala más modesta, como por ejemplo no sé, la ruta gastronómica de los tacos de camarón o de todos estos pequeños negocios gastronómicos que también pues son para presumir, ¿no? Todas esas carretas de ceviche de serra se me ocurre, ¿no? ¿Dónde está la fórmula secreta para sí desarrollar al polo más productivo y al que tiene los medios y el que tiene el know-how, pero cómo también traer a este sector pequeño, al sector también académico, cómo como gobierno tomar esta batuta, cuál sería la recomendación y cuál es el área gris también, o sea, bueno, tenemos recursos limitados y hay que racionalizar también todo, pero no sé cuál sería la ruta. Sé que es muy complicado, pero es mi duda. Bien, pues como bien lo señala la licenciada, pues es complejo, ¿no? De por sí el tema es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes podrían realizar para concertar a estos actores locales? Pues cumplir precisamente con esta parte que veíamos, ¿no? La ley de Sinaloa, la que mencionábamos, señala claramente que se deben de conformar estos comités de desarrollo regional y se establece precisamente los municipios a qué región en específica se encuentran de alguna forma asignados, ¿no? Entonces, a partir de integrar estos comités, pues precisamente se da este diálogo entre los actores, en donde es importante, pues, ver y ustedes aquí tendrían que exponer precisamente esta situación que están señalando, ¿no? Fomentar esas acciones que permitan atender esa vocación productiva, pero también anclar a esas pequeñas unidades, no dejarlas de lado. Entonces, como tal, no hay una fórmula secreta, pero entonces es necesario también partir de un diagnóstico. Mari, no sé si quisieras agregar algo. Elizabeth, precisamente me quitaste esta cuestión, esta parte del diagnóstico. Es muy importante, ella lo comentó en algún momento, al igual que yo lo comento o lo comento en cuaderno de trabajo en este tema. Es muy importante realizar un diagnóstico y que ustedes, bueno, en este caso los municipios, vean cuál es su vocación productiva, el hecho que les va a ayudar a crecer y a tener un mejor desarrollo. Por otro lado, si no mal entendí, comentabas esta parte de que ya lo lleva también el municipio de Mazatlán en ciertos temas. Creo que de alguna manera como municipios del mismo estado, y aunque no sean del mismo estado, ustedes sin problema, creo que en algún momento pudieran
comentarlo o preguntarle a algunos otros municipios, oye, ¿cómo le hiciste para llevar a cabo a lo mejor esta ruta de tacos que tú comentabas en algún momento o con alguna otra vocación o con alguna otra cuestión de turismo? Aquí creo que es válida esta parte, compartir y asimismo también preguntar, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder tener un crecimiento y un desarrollo en el municipio, así como en su momento lo comentó la licenciada Elizabeth. Entonces, no olvidemos esta parte de los comités, no olvidar que debemos consultar nuestras leyes, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y pues, reiterando la parte de los diagnósticos que nos dice mucho qué es lo que nos falta y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Por mi parte, en el sentido de la guía, pues ese sería mi comentario o mi opinión y espero que haya servido de algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas y esperamos que le hayan resolvido un poquito, licenciada Nio. Y pues bueno, ya ahora sí daremos paso al cierre porque ya ahora nos pasamos un poco mucho. Entonces, si no tuvieran más dudas, pues les agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. Agradecemos, por supuesto, al Instituto Sinaloense de Desarrollo Social por su participación y colaboración de una manera constante con el INAFED. Y a nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde y pues nos vemos pronto. Hasta luego y gracias.